Bien, jóvenes, vamos por favor, guardemos un celular, pongámoslos en el vibrador de silencio, sí, para poder iniciar la sesión. Buenos días, buenos días. A ver, bueno, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a iniciar lo que corresponde a nuestra segunda semana, nuestra tercera sesión. El tema para esta sesión vendría a ser notación y tipos de propiedades de conjuntos. Sí, pero antes de esto, antes de llegar a este punto, vamos a recordar o vamos a poder tener en cuenta el tema que trabajamos en la sesión pasada, que vendría a ser acerca de la escala de verdad. Recuerda que estamos viendo que era una proposición, cuándo no era una proposición, cuáles son los tipos de proposiciones, cuáles son los conectores lógicos, cuáles son los valores de verdad de un conector lógico, y en referencia a esto, cuando evaluamos una tabla de verdad, sabíamos que había tres respuestas. Y cuando hablábamos sobre si te daba una proposición, podríamos hacer el método abreviado. En este caso, vamos a recordar un poco de lo que estuvimos viendo en la sesión pasada, como bien tenemos aquí. A ver, tenemos aquí algunos conectores, ¿no? Tenemos el conector I, el conector O, y también el conector O, pero más exclusivo. Teníamos, y recordábamos lo siguiente, decías, en el conectivo I iba a ser verdadero si los dos iban a ser verdaderos. En el conectivo O iba a ser falso si los dos son falsos. Y en el conectivo O exclusivo, si los dos son verdaderos o los dos son falsos, tu resultado siempre va a ser falso. ¿Está bien? Y de ahí también teníamos la condicional y la bicondicional, dependiendo de los problemas que podíamos hacer. Tenemos acá este ejercicio para recordar un poco de la sesión pasada y te decía, hallar el valor de verdad de estas tres proposiciones. La pregunta vendría a ser acá, ¿se tendrá que construir una tabla de verdad o solamente hacer el método abreviado? Claro, método abreviado. En ningún momento te dice hallar el valor de verdad de la siguiente proposición si es tautología, contradicción o contingencia. ¿Cierto? Tautología, si todo era verdadero. Contradicción, si todo era falso. Y contingencia, si había verdaderos y falsos en tu tabla o en el resultado de tu tabla de verdad. A ver, tenemos aquí la primera proposición. Dice no P. Vamos a ponerlo por acá, a ver. Tenemos aquí la proposición A, indica no P y F. A ver, ¿cuál sería el valor de verdad de esta proposición? Falso. ¿Cuál sería? Falso. ¿Cómo llegamos a esa conclusión? A ver. No. A ver, no estamos con la tabla. Recuerda, no estamos construyendo la tabla, estamos solamente abreviando. A ver, yo te pregunto, ¿cuál es el conectivo lógico de esta operación? El I, ¿no? Claro. Ahora, en el conectivo I, yo busco acá. A ver, el conectivo I va a ser verdadero solamente si los dos son verdaderos. Quiere decir, así P sea verdadero, así P sea verdadero o sea falso, este conectivo que está acá, con el falso que tienes aquí, siempre que va a salir falso. Eso es lo que trata de decir el problema. Ahora, profesor, pero acá dice la negación, exacto. Si P es verdadero, su negación, ¿qué es? Falso, ¿no? Falso y falso, falso. Si P fuese falso, su negación, ¿en qué lo convierte? Verdadero, verdadero y falso, falso. Significa que así P sea verdadero o sea falso, el resultado de esa proposición siempre va a ser ¿qué? Falso. Eso se sobreentiende en la primera proposición. A ver, en la segunda proposición que te dice no Q o verdadero. No Q o verdadero. A ver, también voy a encontrar su equivalencia o su resultado de esta operación. A ver, ¿cuál vendría a ser el resultado de esa operación? Verdadero, ¿cierto? Recuerden, dice acá, el valor de Q puede ser verdadero o puede ser falso, el valor de Q. Dice que este de acá se tiene que operar conectivo con el verdadero que tienes acá. Listo. A ver, decíamos, en el conectivo iba a ser verdadero, va a ser, disculpa, falso, si los dos son falsos, y los demás van a ser verdaderos. Pregunto, si Q fuese verdadero, su negación que lo vuelve, falso, ¿no? Falso o verdadero, verdadero. Si Q fuese falso, buenos días, si Q fuese falso, su negación es que lo convierte en verdadero, verdadero o verdadero, verdadero. Significa que esta proposición siempre va a ser verdadera. ¿Está bien? Y en la última proposición,
tenemos la proposición C. La proposición C te indica P o no P. Vamos a encontrar su equivalencia. A ver, ahí, ¿cuál crees tú que debe ser el resultado de esta proposición? A ver, en el conectivo, vamos, va a ser falso si los dos que salen. Falso. A ver, vamos a darle a P el valor de falso. De falso. A ver, vamos a empezar a darle a P el valor de falso. Listo, este es el mismo P, pero su negación en qué la convierte. Verdadero, claro, bueno, en positivo. Tenemos ahí falso o verdadero, ¿qué resulta ser esto? Verdadero. Profesor, y si fuese verdadero P, allá, si fuese verdadero P, su negación acá, ¿qué sería? Falso, ahí está. Falso o verdadero, su resultado siempre va a ser ¿qué? ¿Verdad? Listo. Y ahí estaría la proposición. Entonces, el resultado de esta primera proposición va a ser falsa, el resultado de esta otra proposición va a ser verdadera, y el resultado de esta otra proposición siempre va a ser verdad. Recuerden, tenemos que utilizar un poco el razonamiento o la interpretación de estos problemas. Para eso, la recomendación en la sesión pasada, recuerden que fue siempre tener la tabla de verdad al lado de ustedes, o si lo recuerdan, bienvenido sea. Y traten de interpretar estas partes. Ahora, ¿qué hubiese pasado si no cumplía con las condiciones? Date cuenta, en el problema no te piden hallar el valor de verdad de P y de Q. No te piden, solamente piden hallar el valor de verdad de la proposición o del ejercicio que te están dando. Está bien, muchas veces cuando tenemos esto, siempre surge la necesidad de saber quién es P y quién es Q. Y en este caso no es necesario saber, solamente es interpretar cuál sería el resultado de la proposición que te están planteando. Bueno, eso fue lo que estuvimos viendo, estamos recordando un poco de lo que estuvimos viendo en la sesión pasada. ¿Alguna duda o pregunta en referencia a la sesión pasada? Listo, muy bien, joven. Recuerden que en esta semana voy a estar ya activando lo que viene a ser la tarea para que vayan viendo los temas o los tipos de problemas que van a tener para que lo presenten en una semana 4. Recuerden que tenemos una tarea académica que se debe entregar la semana 4. El último día, buenos días, pase. 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 Buenos días, por favor, por favor. Buenos días. Sí, se va a activar la tarea en la opción ahí en el mismo UTP más clase. Se le pide por favor, leer las indicaciones. La indicación principal es que el archivo se tiene que presentar en PDF. Sí, todo el archivo que ustedes van a presentarlo se presenta en PDF nada más para al momento de subirlo a la plataforma. Sí, bueno, hasta ahí entonces queda claro esta parte de la sesión pasada. ¿Sí? ¿Alguna duda por ahí? Muy bien, entonces vamos a ver aquí lo que concierne nuestro tema del día de hoy. Tenemos nuestro logro en la sesión del día de hoy, que te indica lo siguiente. Te indica lo siguiente. Dice, al finalizar la sesión, el estudiante resuelve problemas relacionados con la teoría de conjuntos, ¿sí? Con la teoría de conjuntos, representando los diferentes tipos de conjuntos. Entonces vamos a ver el día de hoy, vamos a ingresar a lo que viene a ser conjunto y los diferentes tipos de conjuntos. Entonces, para esto, vamos a tener una pregunta, la pregunta retadora que vendría a ser qué es un conjunto, y tenemos 3 preguntas adicionales para poder entender el inicio de la sesión. Que dice, ¿qué son conjuntos? ¿Cómo se notan los conjuntos? ¿Y qué tipos de conjuntos existen? Entonces, con todo esto, ¿qué definición tendrán ustedes acerca de un conjunto? A ver, ¿qué me pueden decir acerca de un conjunto? Es una agrupación. ¿Qué más podría ser? Es una interpretación, ¿cierto? Porque yo puedo agrupar o puedo interpretar, por ejemplo, tenemos el aula de matemática para ingeniería, es el conjunto, puede ser el conjunto A, conjunto B, conjunto C, ¿sí? Es para recolectar o agrupar algo. Tenemos la siguiente pregunta, ¿cómo se denotan generalmente los conjuntos? ¿Con letras mayúsculas o minúsculas? La primera palabra, ¿qué significa denotar? Eso vendría a ser la palabra, porque muchos no entendemos cómo se denotan los conjuntos. Entonces, la primera palabra que debo conocer es, o interpretar, ¿qué significa denotar? La palabra denotar en matemáticas significa expresar. ¿Cómo puedo expresar un conjunto?
Y generalmente un conjunto se expresa o se denota con las letras mayúsculas. Puede ser A, puede ser B, cualquier letra del alfabeto. Y luego, y con letras minúsculas, ¿qué tendría que interpretar? Si las letras mayúsculas sirven para interpretar un conjunto o ponerle nombre al conjunto, ¿y las letras minúsculas para qué me servirán? A ver, ¿cuál podría ser el uso de las letras minúsculas en el tema de conjunto? ¿Alguien se recuerda? Como los elementos. Las letras minúsculas, si trabajamos conjuntos, vendrían a ser los elementos. Podemos denotar elementos con letras minúsculas. Y cuando tú denotes un conjunto, o expreses, o menciones un conjunto, estos conjuntos van a utilizar las letras mayúsculas. ¿Qué tipo de conjuntos conocemos? A ver, o existen, o que recuerdes, a ver, empiezo con conjunto nulo. ¿Cuál otro tipo de conjunto puede haber? A ver, recordemos, ¿qué otro tipo de conjunto podemos encontrar? Es igual. Conjuntos iguales, el conjunto nulo, conjuntos iguales. ¿Qué otro tipo de conjunto podemos observar o recordarnos? A ver, ¿qué recuerdan de conjunto, muchachos? A ver, conjunto, a ver, tenemos conjunto nulo, conjuntos iguales. ¿Qué otro tipo de conjunto? Conjunto infinito. Conjuntos infinitos. Si hay conjuntos infinitos, ¿cómo se llama el otro conjunto? Lo opuesto a infinitos. ¿Qué otro tipo de conjunto tenemos? Conjunto unitario. ¿Sí? ¿Cómo? También los subconjuntos, los conjuntos que están dentro de otro conjunto. Entonces ahí tenemos algunos tipos o algunos nombres de algunos conjuntos que ustedes podemos recordar o podemos interpretar. El conjunto vacío, el conjunto nulo o nulo, vacío o nulo, vendría a ser el conjunto unitario, el conjunto finito, el conjunto infinito, conjuntos iguales, subconjuntos. Ahora, lo importante de conjuntos es reconocer los elementos que tiene este conjunto. ¿Está bien? Para reconocer los elementos de un conjunto, tú solamente basta con observar cuáles son las características de estos elementos. Si tú malinterpretas estas características, generalmente vas a tener que interpretar estas condiciones. A ver, si yo te pregunto, en el conjunto A, tengo estos elementos, y te hago la siguiente consulta. ¿Cuántos elementos hay? A ver, ¿cuántos elementos hay? 4. Y si yo tendría este conjunto, ¿cuántos elementos tendrías? A ver, 8. a ver, por ahí me dicen 3, por ahí me dicen 8. ¿Cuántos elementos tendrías? ¿Se recuerdan la teoría principal de conjuntos que te decía? Los elementos en conjuntos, si se repiten, ¿cómo se escriben? Una sola vez, ¿sí? ¿Te recuerdas? Esa parte decían que se te explicó en la época escolar, que decían, cuando tú tienes un conjunto y los elementos se repiten 2, 3, 4, 5 veces, se vuelve a reescribir el conjunto y se menciona solamente los elementos si se repiten una sola vez. El 1, el 2 y el 3. Listo. Y ese vendría a ser el conjunto A. ¿Cuántos elementos tiene? 3 elementos. Estamos recordando un poco de las teorías implicadas o relacionadas, relacionadas a lo que vendría a ser conjuntos. ¿Otra teoría recuerdan de conjuntos? A ver. ¿Qué otra teoría recuerdan de conjuntos? A ver. ¿Qué otra teoría recordamos de conjuntos? ¿Recuerdan algo más de conjuntos o no? A ver. ¿Qué más podemos recordar? ¿En conjunto también habrán operaciones o no? Sí, también hay operaciones, así como hay operaciones en conjunto de los números naturales, los números enteros, racionales, o irracionales o reales. En el tema de conjunto también van a haber operaciones, y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, con estas tres preguntas vamos a dar inicio a lo que viene a ser conjuntos. Vamos a ver acá, miren, la utilidad. ¿Para qué creen que se utilice en un conjunto? Miren, dice lo siguiente. Los conjuntos son una herramienta esencial en muchas áreas, debido a su capacidad para organizar, modelar y analizar información de manera estructurada y lógica. Su importancia radica en su versatilidad y en la amplia gama de aplicaciones prácticas que tienen en la vida.
Pase adelante, estructuras y agrupación de datos. Buenos días, buenos días. A ver, cuando hablamos de estructura o agrupación de datos, recuerden que los conjuntos generalmente se utilizan para eso, para poder agrupar o reunir elementos o datos o algo en común y tratar de mencionar y tener una idea de eso, de esa parte en forma concisa. Los algoritmos de la IA, generalmente, con la programación de la IA, se utilizan las expresiones de conjunto para la codificación y la combinación de datos para poder elaborar una IA, gestión de proyectos. En esta gestión de proyectos, recuerden, siempre se va a trabajar en conjunto o en grupos para tener un mejor desempeño en la parte laboral. Y ahí es donde utilizamos los conjuntos. Generalmente los conjuntos sirven para poder, como dice acá, para hacer la agrupación de datos o estructurarlos de una manera más rápida y más concisa para ustedes mismos. Luego aquí tenemos, como segundo punto, siguiente punto, tenemos aquí la teoría. A ver, ¿qué nos dice la teoría de conjuntos? Vamos a ver, dice, un conjunto se entiende por conjunto a toda agrupación de elementos los cuales generalmente poseen características comunes y se denotan por las letras mayúsculas, ¿sí? Se denotan por las letras mayúsculas, u otros los características comunes se denotan por letras mayúsculas A, B y C, y los elementos por las letras minúsculas, u otros símbolos, separados por coma y el punto, y coma. Existen dos formas de determinar un conjunto. Decimos acá, la determinación de conjunto. ¿Qué significa esto? Que un conjunto lo podemos determinar de dos maneras, por extensión y por comprensión. Por extensión, cuando se nombran todos los elementos. Tienes el conjunto A, cuyos elementos ¿quiénes serían? 6, 8, 10, 12, 14. Por comprensión, cuando se menciona una o más características comunes de todos los elementos del conjunto. Por ejemplo, estos elementos del conjunto A que están expresados por extensión, ¿cómo los puedo expresar solamente por comprensión? Lo primero, 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14, ¿qué características tienen en común? Que son pares. Entonces, la primera característica para poder dar este conjunto A por comprensión es que al momento de mencionar la comprensión me doy cuenta que todos son números pares. Entonces se empieza así. Siempre va a empezar con este famoso X tal que X. X tal que X. Siempre va a empezar con esa expresión. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa este E en simbología? A ver, claro, pertenece. Y este símbolo que está acá, números naturales. Claro, mira, yo me doy cuenta que 6, 8, 10, 12 y 14 son naturales, miren, porque no veo ningún negativo, ni siquiera decimal o fracción. Por eso dicen, X tal que X pertenece a los naturales. ¿Qué más? Aparte de son naturales, ¿qué más dice? Coma, ese que tiene que ser par. Ahí está, es par. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 6 son pares. Pero no son todos los pares, ¿no? ¿De dónde a dónde están? ¿Desde 6 hasta dónde? Ah, ya, desde 6 hasta 14 dice, ese X del que menciono va a estar formado desde 4 hasta menor o igual a quién? Acá. Entonces, profesor, ¿pero por qué dice 4? Claro, porque ese 6, pase adelante, es menor o igual que 4. Pase, es menor o igual que 4. Menor, ¿no? ¿Sí? Ese 6 es menor o igual o mayor que 4. Bueno, dije. No se preocupe. Ese 6 es menor, igual o mayor que 4. Es mayor, ¿no? Claro, entonces diremos aquí que los X, estos son todos los X, deberían ser mayores que 4. ¿Y cómo se interpreta esto? Menor o igual a 14. Cuando se interpreta con el menor o igual a 14, ¿se toma el número o no se toma el número? Sí se toma. En cambio, cuando dice solamente menor, cuando solamente dice menor o solamente dice mayor, entonces no se tomaría el extremo que están mencionando. Así como se expresa o se determina un conjunto por medio de la extensión o por medio de la comprensión. Recuerden que en comprensión siempre aparece esta famosa interpretación o utilización de esto, X tal que X. Y luego procedes a encontrar las características de los elementos que estás encontrando acá.
Entonces ahí tenemos dos formas de expresar. Determinación de conjuntos, ¿sí? Por ejemplo, nosotros, ustedes ahorita que están, son el conjunto, están determinados por extensión, porque cada uno está dentro del aula, ¿me dejo entender? Pero cómo expresaríamos este mismo salón por comprensión? Pregunta, primera característica, ¿qué características tienen todos en común? Estudiantes e ingeniería. Entonces, E y tal que X pertenecen a ICA, podría ser que si hacemos un sondeo, todos son de ICA o alguno de Lima, Nazca. Ya. Entonces, a ver, entonces, X tal que X, a ver, X tal que X, menores de 30 años, la mayoría, ¿no? Sí, menores de 30. Entonces, X tal que X, menores de 30 años, tal que estudian, estudian la carrera de ingeniería. No estoy diciendo el tipo de ingeniería, estoy dando una parte generalizada. X tal que X, menores de 30 años, coma, X, estudiantes de ingeniería. Y ahí estaría mencionado, todos ustedes estarían siendo mencionados en ese conjunto. Recuerden, para hacer la determinación por extensión, solamente van a observar los elementos tal como están. En cambio, cuando es comprensión, van a tener que encontrar una característica general de todos ustedes. Pueden ser números pares, pueden ser números impares, pueden ser fracciones, pueden ser positivos, pueden ser negativos. Lo que ustedes vean de acuerdo a los elementos del conjunto que te están dando por extensión. ¿Sí? Tenemos aquí, vamos a ver aquí a continuación, lo que vendría a ser el siguiente punto. En el siguiente punto vamos a ver los tipos de conjuntos. A ver, dice acá, tipos de conjunto, conjunto vacío o nulo. A ver, dice acá, es aquel conjunto que no tiene elementos. Ejemplo, pregunto, ¿este conjunto está expresado en extensión o en comprensión? Comprensión. Entonces, si yo quisiera saber cuáles serán los elementos de este conjunto, dice, X tal que X, ¿a quién pertenecen? Naturales, listo, haría 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el infinito. Pero estos naturales, ¿qué tienen que ser? Impares, allá, 3, 5, 1, 3, 5, 7, 9, 11, así sucesivamente. Pero tienen que estar entre quién? Entre 3 y quién? Y 5. ¿Se toma 3 como elemento? No, porque dice solamente menor. ¿Se tomará 5 como elemento? Tampoco, porque solamente dice menor. ¿Se tomaría como elemento si tuviese quién acá? Menor igual, y acá también quién? Menor igual. Entonces ahí sí tomaríamos los extremos como primeros elementos, pero tienen que ser ¿qué? Impares. Listo. A ver, ¿qué número impar encuentras entre 3 y 5? ¿Hay o no hay? No hay. Ahora, ¿cómo se interpreta el conjunto vacío? A ver, voy a interpretar por acá. De estas tres expresiones, ¿quién es el conjunto vacío? O el conjunto, el primero, el segundo o el tercero. El tercero, por ahí me dice, ¿qué creen ustedes? A ver, tercero. Ya, ahora, vamos a interpretar esto. A ver, mira. ¿Dónde veo elementos? ¿En el primero o en el segundo? En el segundo. ¿Cuál es ese elemento? Una estrellita, creo, ¿no? Una estrellita puede ser de 5 picos, ¿cierto? Listo. Jóvenes, recuerden, lo que ustedes observan, aquí no es nada de matemática, es más que nada observación. Lo que ustedes observan, traten de interpretar qué es lo que estás observando o qué es lo que estás viendo. Yo en este conjunto no estoy viendo ningún elemento. En este conjunto, ¿qué estoy viendo? Estoy viendo un elemento que tiene esta característica. ¿Me dejo entender? ¿Qué elemento es este también? Claro. En ¿Qué estos elemento tres es? conjuntos. ¿Cómo? ¿Qué elemento es? Es ¿Qué un elemento, así como por ejemplo puedo poner tu foto de dentro, o puedo poner una imagen de un regalo, o puedo poner la imagen de un sol o de una luna. Son elementos en los que tú ves. Mientras ese elemento esté entre llaves, esto es lo que tú estás viendo. Yo veo el conjunto A, cuyo elemento tiene esta figura, que puede ser reconocida por algunos y para otros puede ser extraño, pero es una figura que tú estás observando.
En cambio, en este conjunto, ¿veo algún elemento acá adentro? No veo. Entonces, ¿cuál de ellos dos debe ser el conjunto unitario? El primero. Claro. Entonces yo digo, disculpa, conjunto vacío. ¿Este es conjunto vacío? Sí, porque no tienes elementos dentro de los corchetes. La otra interpretación del conjunto vacío es con este símbolo. En cambio, esto no es un conjunto vacío. Este es un conjunto donde tenemos un elemento de este tipo, de este símbolo. ¿Me dejo entender? Entonces aquí, la interpretación del conjunto nulo o vacío tiene que ser de estas dos maneras. ¿Sí? De esas dos maneras. Tú puedes encontrar el conjunto vacío expresado de esta manera o el conjunto vacío expresado de esta otra manera. ¿Sí? Luego pasamos a ver, es aquel conjunto que tiene un solo elemento, llamado el conjunto unitario. Ahora sí, a diferencia, utilizamos el ejemplo anterior que tenemos acá. De estos dos, ¿cuál sería el conjunto unitario? ¿El de arriba? ¿El de arriba? El de abajo, ¿no? Porque el de arriba no tiene elementos, mira. El de abajo estoy viendo un elemento que tiene este tipo, ¿cierto? Y si yo tuviera un conjunto de este tipo, a ver, por ejemplo, yo tuviera así, ¿también será unitario o no será unitario? Sí es unitario, ¿no? ¿Por qué es unitario? Porque se repite el 2, ¿cuántas veces? 4 veces. Y yo lo tengo que volver a reescribir. El conjunto A tendría solamente este elemento, nada más. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo te digo a ti o te menciono el problema, se tiene el siguiente conjunto unitario. Allá, la primera idea es que debe tener un elemento, ¿no? Pero tú ves que tiene más de 3 o 4 elementos en el problema. ¿Qué tratas tú de interpretar? Ah, así tenga 3 o 4 elementos. Ya el problema dice que son unitarios. Significa que esos 3 o 4 elementos, ¿cómo tienen que ser? Iguales. Tienen que ser iguales. Porque si no son iguales, no serían unitarios, ¿no? Tienen que ser iguales. Si son iguales, la teoría de conjuntos, si todos los elementos son iguales, se vuelve a escribir una sola vez. Y por eso tenemos esta condición. Por ejemplo, acá dice, x tal que x pertenece a quién, a los naturales, ya desde 1 hasta más infinito. Y tiene que estar entre quién, entre 3 y 5. Entonces aquí el conjunto B tendría como elemento, solamente el elemento, el número 4. ¿Listo? 4 es entero, es natural, y tiene que estar entre 3 y 5. Luego tenemos el conjunto universal. Dice, dados dos o más conjuntos que le llaman conjunto universal, a otro conjunto que posee todos los elementos de los conjuntos dados. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir esto? El conjunto universal abarca todo en general. Quiere decir, a ver, si yo tuviera el conjunto A, cuyos elementos son 1, 2 y 3. Tengo el conjunto B, cuyos elementos serían 7, 8 y 9. Listo. ¿Qué vendría a ser el conjunto universal? El conjunto universal vendría a ser la recolección de todos los elementos que tienes acá. Es decir, el 1, el 2, el 3, tenemos acá el 7, el 8 y el 9. ¿Sí? Este vendría a ser el conjunto universal. La recolección de todos los elementos de los conjuntos antes mencionados. ¿Está bien? Ese vendría a ser nuestro conjunto universal. ¿Alguna duda o consulta en referencia a estos problemas? ¿Queda claro? ¿O hay alguna duda en la interpretación del conjunto vacío y del conjunto unitario? ¿Sí? ¿Se deja en claro? ¿Alguna duda? No, ¿no? Es fácil interpretar esta parte, pero recuerden, el conjunto unitario van a tener que interpretarlo, o el conjunto vacío hay que tener mucho cuidado, nada más. Y recuerden la interpretación del conjunto vacío. Muchos interpretan que este símbolo tiene que estar dentro para decir vacío y no. Puede estar expresado de esta manera o puede estar expresado de esta otra manera. Ese es el conjunto vacío, ¿sí? Tomen ahí alguna captura para poder iniciar o algún apunte a ver para poder iniciar la segunda parte de ahí. Vamos a ver. Bien, muy bien. A ver, vamos a ver el siguiente proceso. Ya, cambiamos al siguiente punto. A ver, tenemos, a ver acá. Ahora, ya trabajamos el conjunto vacío, unitario, el conjunto universal. Ahora, vamos a hablar acerca
del conjunto finito y el conjunto infinito. La palabra finito significa o interpreta, dice que es aquel conjunto que tiene el número limitado de elementos, es decir, se pueden contabilizar. Le decimos acá, x tal que x pertenece a las naturales y este natural está formado entre ¿quién? Entre 5 y 10. Quiere decir que la interpretación del conjunto C de los elementos que están entre 5 y 10 sería 6, 7, 8 y 9. ¿Listo? ¿Está bien? Recordando también, si acá hubiese sido dicho menor o igual, empezaríamos ¿de dónde? Desde el 5. Si acá hubiese sido menor o igual a 10, terminaría en ¿cuánto? En 10. ¿Está bien? Esa sería la aclaración del símbolo de menor o igual. Luego tenemos el conjunto infinito. Su nombre mismo dice infinito. Es aquel conjunto donde la cantidad de elementos es ilimitada, es decir, no se puede contabilizar. En este caso, dice x tal que x pertenece a las naturales, donde 5 tiene que ser menor que x. ¿Cuáles serían o qué valores debe cumplir que este y que estoy buscando tienen que ser, o 5 tienen que ser menor que ese x? ¿Cuáles serían? El 6, 5 es menor que 6, sí. Menor que 7, también. Menor que 8, también. Menor que 9, también. Y así sucesivamente. Y ahí estaría el conjunto infinito, ¿sí? Cuyos elementos serían 6, 7, 8, 9. Y así van apareciendo todos los naturales para mencionar este conjunto. Y por último, el conjunto igual. Ahora, cuando dicen conjuntos iguales, la pregunta sería, ¿importará el orden o no importará el orden? A ver, no importa el orden. Exacto, mira, dicen, dos conjuntos son iguales cuando poseen los mismos elementos. Por ejemplo, tienes el conjunto E, cuyos elementos son 2, 4, 6. Conjunto F, cuyos elementos son 4, 6 y 2. Se dice que son conjuntos iguales porque ambos conjuntos poseen los mismos elementos. ¿Me dejo entender? Si poseen los mismos elementos, no importa el orden, porque acá tú mencionas primero a 2 y en el otro, ¿dónde mencionan 2? Al último, mira, pero son los mismos elementos. Luego aquí menciona a 4 y al otro cuadro, ¿dónde lo mencionan? Como primer elemento. Y aquí por último, aquí mencionan a 6 y aquí como segundo número menciono, como segundo elemento mencionan a 6. Entonces, no hay mucha indicación en relación a al orden. Lo que sí tenemos que observar es que posean los mismos elementos. Si poseen los mismos elementos, significa que serán conjuntos iguales. ¿Está bien? ¿Queda claro estos puntos? ¿O alguna duda? ¿O algún, por ejemplo, profesor, un ejemplo de esto? ¿Será o no será? ¿Queda claro? ¿Sí? Listo. Vamos a ver entonces nuestro siguiente punto. Ahora, tenemos conjuntos disjuntos. A ver, tenemos conjuntos disjuntos. Dice lo siguiente. Dos conjuntos son disjuntos si no tienen elementos en común. ¿Está bien? Serían dos conjuntos son disjuntos si no tienen elementos en común. Conjunto C, 1, 3, 5. Conjunto D, 2, 4, 6. Son disjuntos porque no hay elementos en común. Y ahora vamos a lo último, conjunto potencia. ¿Qué significa o a qué determinamos el conjunto potencia? Dice, se llama conjunto potencia de A al conjunto cuyos elementos son todos los subconjuntos de A y se denota por P de A, o algunos dicen conjunto potencia. Ahí está, P de A. Dice acá lo siguiente, ejemplo, el conjunto A tiene los elementos 1, 2 y 3. Dice, entonces, el conjunto potencia está formado o está dado por cada uno de los subconjuntos. Pregunto, tenemos conjunto potencia A. Tenemos el subconjunto 1, subconjunto 2, subconjunto 3. Luego 1 con 2, 1 con 3, 2 con 3, 1, 2 y 3. Y por último, el subconjunto ¿cuál? ¿Va? Sí, recuerden, para saber cuáles son sus conjuntos, tiene que estar mencionado así. Conjunto potencia. El conjunto potencia está formado por todos los subconjuntos del conjunto antes mencionado. ¿Qué quiere decir esto? Si tengo tres elementos, primero agrupo de uno en uno, luego de quién? De dos en dos, y por último, de tres en tres. Bueno, de tres solamente uno, y por último se le agrega el conjunto vacío. ¿Está bien? Así es la forma como se interpreta o cómo se puede hallar los subconjuntos, ¿recuerdan?
cómo se pueden hallar los subconjuntos de un conjunto a través del conjunto potencia. Y ahí estaría determinado. Pero vamos a ver algo muy importante en la siguiente parte acerca de estos subconjuntos. Mira, a ver. Para eso vamos a hablar acerca del cardinal de un conjunto. ¿Qué era el cardinal? Número de elementos. En muchos libros lo utilizan como número de elementos, o otros libros, o otros proyectos lo interpretan como cardinal de un número. A ver, en esta parte, en cardinal de un número, te menciona lo siguiente, dice, se llama así al número de elementos diferentes que posee un conjunto, ¿está bien? Denotado por n paréntesis a. Generalmente en todos los libros utilizan esto para determinar el número de elementos de un conjunto o el cardinal de un conjunto. ¿Está bien? N de A, que significa número de elementos de A. Dice, a ver, ser conjunto A, 6, 8, 10, 12, 14. ¿Cuántos elementos tiene? 5 elementos. Número de elementos de A. Se lee, cardinal del conjunto A es 5. Puedes mencionarlo así, cardinal del conjunto A es 5 o el número de elementos del conjunto A también es 5. Algunos utilizan esa forma de nombrar. Ahora, vamos a hacer una pequeña observación para poder trabajar o poder saber cuántos subconjuntos hay. Porque mira, en el tema anterior, si yo te preguntase, ¿tienes el conjunto A? Listo. Cuyos elementos son 1, 2 y 3. Y te pregunto, ¿cuántos subconjuntos tiene? Recuerden, si te piden con subconjuntos, significa que hay que hallar ¿qué? El conjunto potencia. ¿Cuántos subconjuntos hay? Contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hay 8 subconjuntos. Pero ¿cómo podríamos hacer, según lo que dice el cardinal de un número? Podemos utilizar una propiedad. Y la propiedad es la siguiente. Dice, si tengo el conjunto A, cuyos elementos son 1, 2, 3, yo sé que su número de elementos es 3. Quiero encontrar sus subconjuntos. ¿Qué quiere decir subconjuntos? Quiero encontrar el conjunto potencia. No los quiero mencionar, quiero saber cuántos subconjuntos hay. Para no estar escribiendo todos los subconjuntos, te dice lo siguiente. Como A tiene 3 elementos, 2 elevamos a 3. ¿Cuántos subconjuntos tiene que haber? 8. A ver, comprobamos. En el ejemplo anterior tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí están los otros subconjuntos. ¿Está bien? Ahí tenían los otros subconjuntos. Ahora, ¿qué pasa si te dice subconjuntos propios? La misma fórmula, 2 al cubo menos ¿quién? Menos 7. ¿Cuánto me resulta? Menos 1. ¿Cuánto me resulta esto? 7 subconjuntos propios. Y ahí estaría este. ¿Qué quiere decir subconjuntos propios? Subconjuntos propios significan todos ellos, a excepción de ¿quién? Del vacío. ¿Está bien? A excepción del vacío. Ese vendría a ser subconjuntos propios. Luego te dice lo siguiente, los subconjuntos o el conjunto potencia de A, ahí está, miren, ahí está antes mencionado. Todo esto vendrían a ser los subconjuntos, todos estos son los subconjuntos y solamente esto vendrían a ser los subconjuntos propios. Eso es lo que trata de decir esta parte. Y te dice lo siguiente, donde A tiene elementos, para allá el número de subconjuntos es 2 a la n y el número de subconjuntos propios 2 a la n menos 1. Quiere decir, si yo tuviera, a ver, el conjunto A, cuyos elementos son 2, 3, 5, 7, 2, 7, 3. Te pregunto, ¿cuántos subconjuntos habrá? A ver, ¿cuántos subconjuntos habrá? A ver, ¿cuántos subconjuntos nada más? A ver, ¿qué te dice conjuntos? Primero tienes que ver los elementos. Si hay elementos que se repiten, tienes que volver a reescribir el conjunto. Conjunto A. A ver, tenemos el 2, el 3, el 5 y ¿quién más? 7. ¿Cuántos elementos hay? 4. Para hallar la cantidad de subconjuntos, ¿qué tengo que hacer? 2 elevado al número de elementos. ¿Cuánto sería? 4. ¿Cuánto es 2 a la cuarta? Significa que hay 16 subconjuntos. ¿Y cuántos subconjuntos propios habría? 15, ¿no? 2 a la cuarta, menos ¿quién? Menos 1, que viene a ser igual a ¿cuánto? A 15. Y ahí estaría la cantidad de subconjuntos de cada uno de los conjuntos. Recuerden esta parte.
Porque los problemas, algunos problemas están interpretados así. Sí, pero pesado. Sí, pesado. Tengo aquí una duda. Si son dos. Dos elementos nada No, más. no, así. Pues ya P, dos. Que haya dos. Como P2, Un PA y un PB, PB, así. ya, ¿Cómo? PB, PA, sí, y por acá PB. Sí, ¿cómo es ahí? Ya. Por ejemplo, si tienes un PA y un PB, significa que tienes que tener el conjunto A. Te tiene que dar el conjunto A. Y si tú tienes PB, también te tienes que tener el conjunto B. Si no tengo el conjunto A y no tengo el conjunto B, no podría trabajarlos. Esa es la indicación del problema. El conjunto potencia puede ser de A, de B, de C, de lo que tú quieras, pero tienes que tener un conjunto. Si no tienes un conjunto, no puedo encontrar P de A o P de B. No puedo encontrarlo. ¿Está bien? Ese es el conjunto potencia. Eso vendría a ser lo referente a lo que viene a ser el cardinal de un conjunto y cómo se relaciona con el conjunto potencia que hemos antes mencionado. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Alguna duda? Ahí, a ver. ¿Sí? ¿Queda claro? Recuerden el ejemplo que he puesto. Si en un conjunto tienen elementos que se repiten, por favor, vuelvan a reescribir el conjunto. Y si los elementos se repiten, escríbanlo una sola vez. Y ahí recién comiencen a operar o a trabajar de acuerdo a la condición que te está pidiendo o la operación que te pide el conjunto. Muy bien, pasamos a ver aquí. A ver, a los ejercicios explicativos. A ver, vamos a ver acá. Vamos a ver, ¿sí? Tenemos lo siguiente, a ver, dice lo siguiente, a ver, dice. Si el conjunto A es unitario, te pide hallar A menos B. ¿Está bien? Si el conjunto A es unitario, te pide hallar A menos B. Entonces yo te pregunto, en este conjunto, ¿cuántos elementos hay? Me dice por ahí, uno. Primero, conjunto unitario, debe de haber uno, ¿cierto? Debe de haber uno. Por decirte unitario, ¿cuántos elementos debe haber? Uno. Pero ¿cuántos elementos estoy observando? Tres, ¿no? Recuerden que para poder saber cuáles son los elementos, estos elementos tienen que estar separados por el punto y la coma. Ahí está. Punto y coma significa que hay un elemento, dos elementos, tres elementos. Pero el problema dice que es unitario. Entonces, para que esos tres elementos se reduzca a uno solo, ¿cómo tienen que ser? Iguales, ¿no? Claro, porque mira, en el ejemplo anterior yo puse un elemento que se repetía varias veces, se repetía 5, 6 o 8 veces, como tú quieras. Pero para poder reescribirlo, esos elementos, por ser iguales, se debe reescribir, se debe colocar una sola vez. En cambio, exacto, en este problema, que vamos a ver, en este problema sucede lo mismo. El problema ya te está afirmando que todo esto es unitario. Si todo esto es unitario, ¿qué significa? Que estos tres elementos que tú estás observando, ¿cómo tienen que ser? Iguales. ¿Listo? Pero a ver, ¿con quién se tendrían que igualar? Igualen con la cantidad numérica que conocen o que se conocen. Por ejemplo, acá dice 7 menos A. ¿Cuánto será? No lo sé. B más 4. Tampoco conozco B. Pero acá, ¿quién está? 5. Entonces, los dos otros elementos, ¿con quién tienen que ser igual? Con 5. Entonces, aquí, en la solución, mi primer paso sería indicar que 7 menos A tiene que ser igual a 5 o el valor de B más 4 también tiene que ser igual a 5. ¿Listo? Resolviendo esto aquí, ¿cuál sería el valor de A? 2, ¿no? Pero ¿cómo procederíamos a resolver? A, aquí pongo A igual a ¿quién? 7 menos 5. Ya, a ver. Vamos a ver. Acá sí hay que tener mucho cuidado con este tipo de resolución. ¿Por qué? Porque cuando toquemos el tema de inecuaciones, se van a dar cuenta que van a cometer errores que, a ver, hasta el momento, a ver si se han dado cuenta. A ver, ¿qué nos han enseñado a nosotros en resolver ecuaciones? Tú tienes un término, lo pasamos al otro lado, ¿cómo? ¿Sumando o restando? Lo opuesto, ¿no? Si está sumando, pasa restando. Si está restando, eso nos han enseñado siempre, ¿no? A ver, yo te pregunto, si tú me colocas de esta manera, a ver, vamos a ver el criterio. Primero, ¿este 7 qué signo tiene? ¿Negativo o positivo? Positivo. Positivo, acá está el signo. Está al lado izquierdo el número. ¿Cómo debe pasar al otro lado? Debe pasar con negativo. Y mira, sigue siendo positivo. ¿Recuerdas?
Si este es positivo, ¿cómo debe pasar al otro lado? Negativo. ¿Y qué pasa? ¿Por qué lo pones positivo? No, profesor, porque sale 2 y 7 menos 5 debe ser 2. Esa es la interpretación que muchas veces hacemos. Mira, el 5 con qué signo tiene positivo. ¿Y con qué signo está acá? Con negativo. Entonces, ¿qué pasó? Tengan cuidado en los procedimientos, jóvenes, porque si ustedes, en el campo de la ingeniería, es muy importante la interpretación de los signos. Si ustedes ahorita hacen este error que se comete en la época escolar o que cometían, cambien esa idea, sigan criterios, porque los criterios que ustedes tengan para resolver, recuerden que esta es la parte inicial, ustedes van a llevar ecuaciones de grados, de grados especiales, van a haber derivadas, integrales, límites, y si por ahí te confundes un signo, o si tú crees que debe ser el modelo de desarrollo de esa manera, ten mucho cuidado. Vamos a seguir los criterios que generalmente hacemos, o que generalmente te han explicado año tras año. A ver, mi primer criterio es que en una ecuación, la variable puede estar en la izquierda o puede estar en la derecha, no hay ningún problema, siempre y cuando sea positiva. ¿Me dejo entender? Siempre y cuando esa variable sea positiva. Pregunto, al inicio del problema, ¿el valor de A que quiero encontrar es positivo o negativo? Negativo. ¿Y qué te digo la indicación? Que ese variable A que tiene que ser positivo. Entonces, ¿qué debo hacer con A? Pasarlo al otro lado. Este valor de A debe pasar al otro lado. ¿Cómo convertiría? En positivo. Listo, ahí está, positivo. El 7 baja solamente con su signo, mira. El 7 baja con su signo. El 5 que es positivo, ¿cómo pasa al otro lado? Con negativo. Listo. Ese es el modelo que ustedes deben recordar. Porque lo que ustedes hacen en el método anterior, el procedimiento anterior, no se va a cumplir con una inecuación. Es decir, si yo tuviera el mismo ejemplo, 7 menos A, digo, mayor a 5, capaz me hacen esto. Y yo sé que van a hacer eso. Van a llegar ahí y van a decir, ah, 7 A menor que 2. Dicen que A menor que 2. ¿Quiénes serían los menores que 2? Ah, el 1, el 0, el -1, el -2, y así sucesivamente. Eso es lo que está resumiendo en una ecuación, miren. Pero a ver, si nosotros hacemos el criterio de esto, pregunto, ¿el valor de A es positivo o negativo? ¿Cómo tiene que ser siempre? Positivo. Llevamos al otro lado, hasta que haya 7 mayor a 5 más A. El 5 es positivo, ¿cómo pasa al otro lado? 7 menos 5 mayor que A. Sería 2 mayor que A. 2 es mayores que A. A ver, ¿qué valores debo cumplir ahí? ¿Serán los mismos o no serán los mismos? A ver, ¿qué creen ustedes? A ver, ¿será lo mismo? ¿Esto es lo mismo que esto? No es lo mismo, ¿no? ¿Cierto? No es lo mismo, porque dice, A tiene que ser mayor que ¿quién? Disculpa, A tiene que ser mayor que 2. Disculpa acá, mayor que 2 sería 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente, ¿cierto? A mayores que 2 tiene que ser el 3, el 4, el 5 y el 6. ¿Y el otro cómo se lee? Que 2 tiene que ser mayor que ¿quién? Que A. Entonces, ¿A qué valores podría ser? 1, 2, mira, aquí los valores de A serían 1, 0, -1, -2 y así sucesivamente. Entonces, date cuenta que en una simple inecuación, por lo que tú crees que debe ser realizarse así, mira, te sale un resultado de esta manera y te sale un resultado de esta manera. Y tú nunca vas a entender cuál ha sido tu error. Si además me va a hacer esto. Entonces hay que tener mucho cuidado, muchachos. Tengan mucho cuidado con los signos al momento de resolver inecuaciones. Lo único que les puedo recomendar es esto, sigan los criterios. La variable, sea ecuación o inecuación, traten que sea siempre positiva. Y si es negativa, llévenlo al otro lado, nada más, no es el problema, no sea un problema. Si es negativa, llévalo al otro lado. Listo. En una ecuación capaz te puede servir el resultado, pero en una inecuación no. Por eso tengan mucho cuidado al momento de resolver inecuaciones, que lo vamos a ver más adelante, inclusive lo van a llevar el próximo ciclo, lo van a tener que llevar durante toda la carrera de ingeniería, van a tener que llevar ecuaciones e inecuaciones, lo van a llevar, y es por eso que manejen muy bien los criterios de resolución de ecuaciones o criterios de resolución de inecuaciones. Y este es un pequeño ejemplo de una operación tan sencilla que uno puede resolverlo de esta manera, porque muchos harán este de resolución
y otros, siguiendo criterios, deberíamos resolverlo de esta otra manera. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Continuando con esto, entonces el valor de A queda claro. El valor de A que es negativo, llevamos al otro lado, positivo. Listo. El 7 baja, el 5 que es positivo viene con negativo. Ahora sí, mira, 2 es igual a... No hay ningún problema. Así que A es igual a 2. Ya tengo el valor de A. En el siguiente, la variable que quiero encontrar quién es. B, ¿no? B es positivo o negativo. Entonces, si es positivo, listo, lo dejamos aquí nada más. El 5 menos 4, 4 que es positivo pasa por negativo. ¿Cuál sería el valor de B? 1. Listo. Entonces, ¿cuál sería mi respuesta para este problema? La respuesta de este problema vendría a ser A menos B. 2 menos 1, que es igual a ¿cuánto? A 1. Y ahí estaría resuelto el problema número 1, ¿sí? Vamos a ver el siguiente problema. A ver, en el siguiente problema te indican lo siguiente. Si los conjuntos A y B son iguales. A ver, si te dicen que los conjuntos A y B son iguales, significa que ambos conjuntos, ¿cómo qué elementos tienen que tener? Los mismos, ¿no? Listo. ¿Cuáles son los elementos del conjunto A? Los elementos del conjunto A son A más 5 y 8. ¿Cuáles son los elementos del conjunto B? 6 y B menos 4, ¿cierto? Ahí los tenemos. Ahora, si ahí tenemos esos dos conjuntos, dos elementos, y te dicen que son iguales, ¿qué significa? Que ambos elementos, ¿cómo tienen que ser? Iguales. A ver, de los dos conjuntos, ¿qué elementos se conocen? 8, muy bien, y 6, listo. La pregunta sería, ¿8 podrá ser igual a 6? No, entonces este 8, ¿con quién tiene que ser igual? Con B menos 4, ahí está. Y este 6, ¿con quién tendría que ser igual? Con A más 5, listo. Ya encontré el razonamiento, mira. Entonces, con ese procedimiento, con esa interpretación, empiezo a trabajar. A ver, primer problema, primera interpretación. A más 5 tiene que ser igual a 6. El valor de A vendría a ser rápidamente 1. ¿Se terminó? B menos 4 es igual a 8. ¿Cuánto valdría B? 2. Listo. Ya está resuelto el problema. Ya encontramos los valores de A y de B. ¿Qué me piden a mí hallar? Me dicen hallar a mí A más 2B, que sería la respuesta. El valor de A es 1 más el doble de B, 2 por 12. Listo, que esto vendría a ser al final 25, ¿verdad? 25, y listo. Y ahí estaría resuelto el problema. Y jóvenes, entonces, de esta manera, vamos a trabajar problemas de este tipo, que van a encontrar problemas un día que son iguales, o que son conjuntos unitarios. Entonces, trabajen bajo el criterio o la información del problema que te está dando. Segundo, tengan cuidado con las ecuaciones, tengan cuidado. Cuando son ecuaciones, generalmente no muchos siguen los criterios, lo resuelven nada más, A por acá, 7 por allá y 5, si de por ahí escuchas 2, allá tengo que restar 7 y 5, listo, y restamos 7 y 5 y sale por otro. O sea, hay que tener mucho cuidado, porque ese criterio para unir una ecuación no te va a servir. ¿Sí? Tomemos ahí su apunte, por favor. Vamos a ver. Me indican para poder cambiar. ¿Ya? ¿Profesor? ¿Te puedo ir al baño? Sí. ¿Voy cambiando? Sí. Voy cambiando, a ver. Vamos a ver. Vamos a ver el siguiente problema, a ver, aquí. Ahora, dice, dado el conjunto, dice, a ver, ¿cómo se leería esto? Dice, dado el conjunto A, dice X tal que X pertenece a los enteros, y dice que se quita como entre quién, entre menos 4 hasta quién, hasta 2. A ver, este es el conjunto y te pide a indicar su cardinal. El cardinal, ¿qué significa? Número de elementos. ¿Está bien? Ahora, en este tipo de problemas hay que ver las condiciones. Profesor, ¿qué son condiciones? A ver, pregunto. Por ejemplo, en época, en su adolescencia de ustedes, decía, tu mamá o tu papá o la persona adulta que tú tenías en casa, decía, Pepito, vas a ir a la fiesta siempre en cuando me laves tu ropa. Pregunta, ¿cuál es la condición para que Pepito vaya a lavar su ropa? Entonces, para este problema es lo mismo, solamente que no está expresado en esa forma. ¿Cuántas condiciones hay? Hay 3 condiciones. Primera condición, segunda condición.
la primera condición que tú tienes acá y esta segunda es la última condición para poder dar la respuesta al problema. En conjunto tienen que ver las condiciones. Si ustedes no interpretan condiciones, difícilmente van a poder saber los elementos. A ver, mi primera condición, ¿qué dice? Que el X que yo quiero encontrar tiene que estar entre ¿quién? Entre menos 4 y ¿quién más? Y 2. Listo. Ese X que quiero encontrar debe estar entre menos 4 y 2. Muy bien. A ver, ¿cuáles serían ese X que están entre menos 4 y 2? Pregunto, ¿tomaré a menos 4 como primer valor? No, no. Empezaremos con ¿qué? Con menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1. ¿Se tomará 2 como valor? Sí, ¿no? Y ahí está 2. Ahí ya tengo mi primer valor. Ahora, no vayas a pensar que de aquí empiezas a tener tus. No. Vamos a la segunda condición. ¿Cuál es la segunda condición? Que tiene que ser ¿qué? Dicen que ese X pertenece a ¿quién? A los enteros. Pregunto, de la primera lista que he encontrado, ¿todos serán enteros? ¿Qué significan números enteros? Positivos y negativos. ¿Todos son enteros? Negativo, negativo, negativo. El 0, el 1, sí. Todos son enteros. 3, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Listo. Recién con esto puedo decir que el conjunto A, sus elementos serían menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Profesor, ¿y por qué es lo mismo? Recuerdan, ¿qué pasaría, qué hubiese pasado si dijesen acá que el X tiene que ser natural o pertenece a naturales? Pregunto, de esta lista, ¿podré considerar como natural a menos 3? No, no. ¿A menos 2? Tampoco. ¿A menos 1? Tampoco. ¿Cuáles serían los elementos? 0, 1 y 2. Entonces, ahí cambian las condiciones. Por eso, pero es muy importante reconocer las condiciones. No solamente traten de resolver esto. Bueno, es la primera idea, resolver esta expresión. Pero luego fíjense la otra condición. Y si esta es la última, esta es la última condición es para que puedas obtener su respuesta final. Si dicen que son enteros, y si todos son enteros, listo, no va a cambiar la respuesta de la primera. Pero ¿qué hubiese pasado si te dijesen que deben ser números naturales? Ahí sí cambiaría. No se consideraría ni a menos 3, ni a menos 2, ni a menos 1. Empezaríamos de 0, 1 y 2. ¿Está bien? Pasamos al siguiente problema. A ver acá, dicen, ¿cuántos subconjuntos tiene el siguiente conjunto? A ver, pregunto. En esta pregunta, te están pidiendo a ti que menciones los subconjuntos o que halles solamente cuántos subconjuntos hay. ¿Cuántos? Exacto, la pregunta es, ¿cuántos subconjuntos hay? No me están pidiendo hallar o determinar quiénes son los subconjuntos. Como primer paso, tengo que saber que todos deben ser ¿qué? Números. Primero tengo que saber cuántos elementos tiene, ¿cierto? Listo. A ver, dice lo siguiente. A ver, pues aquí no salió. Aquí debe ser pertenece de esta manera. Ya, ahí está. Ahí debe indicar esto. Dice, X tal que X pertenece a las naturales y ese valor de X debe estar formado entre ¿quién? Entre la siguiente expresión, desde menos 9 hasta 11, que debe estar formado por 2X menos 1. Entonces, todo esto de acá es mi primera condición y esto de acá vendría a ser tu segunda condición. Listo, ya lo tenemos. A ver, empezamos con la primera condición. Indica lo siguiente, menos 9 menor a 2X menos 1 menor a 11. Listo, ahí está. A ver, ¿cómo resolvemos esto? Mira, para poder encontrar estos valores, en el centro que tiene que estar solamente X. En este caso, ¿encontramos a X en el centro? No. Sí estará X, pero debe estar sola. Está acompañado de una multiplicación y de una sustracción. Entonces, para poder despejar este X, primero tenemos que eliminar las sumas o restas. Y luego procedemos a las multiplicaciones, divisiones, radicaciones o potenciaciones si les tuvieron. A ver, empezamos. Primera operación a eliminar es la sustracción. Para que esta sustracción se elimine, ¿qué operación debo realizar? La adición. Exacto, la suma. Es decir, si está restando, ¿cómo debe pasar a ambos lados?
sumando. O sea, acá quedaría menos 9 más 1. Y acá quedaría 11 más 1. ¿Sí? Al irse el 1 para ambos lados, ¿quién debe quedar acá ahora? 12. ¿Listo? ¿Está bien hasta ahí? Vamos a ver. ¿Cuánto es menos 9 más 1? Menos 8. 11 más 1, 12. Listo. Ya tenemos ahí. Ahora, ya desaparecimos adiciones o sustracciones que hubiese. ¿Cuál sería la otra operación? Ahora la multiplicación. Recuerden, un número y una letra juntos, ¿qué operación están realizando? La multiplicación. Si están multiplicando, ¿cómo debe pasar a ambos lados? Dividiendo, ¿no? Entonces acá quedaría menos 8 entre 2, y acá quedaría 12 entre 2. ¿Y quién debe quedar acá solamente? X. ¿Cuánto es menos 8 entre 2? Menos 4. ¿Cuál sería acá? 6. Listo. A ver, ahora sí, mira. ¿Cuáles son esos valores de X que están desde menos 4 a 6? Sería menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Listo. Ahí está. ¿Sí? Esos serían los primeros elementos de tu primera condición. Pero, ¿qué dice la segunda condición? La segunda condición es que esos X que tú encuentres, ¿a quién tienen que pertenecer? A los naturales. Pregunta, de esta lista, ¿quiénes son naturales? Claro, muy bien. Pues aquí los X, los nuevos valores de X serían 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Listo. Esos serían los nuevos valores de X. Mira. Ahora sí, con esos nuevos valores de X ya puedes encontrar el valor del conjunto A. Diremos, el conjunto A serían los elementos 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Listo. Ahora, escucha la pregunta. ¿Cuántos subconjuntos hay? Para poder yo hallar el número de subconjuntos, primero que tengo que hallar el número de elementos, es decir, de esto y de acá. ¿Cuántos elementos tiene el conjunto A? Sería 6 elementos, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, listo. Ahora sí, voy a hallar cuántos subconjuntos tiene, diremos acá. 32. ¿Cuánto? 32. A ver, vamos a ver. 64, subconjuntos. A ver, ahí está. Voy a ver cuántos subconjuntos. Conjuntos. ¿Sí? Ahí está. A ver. Según la fórmula para hallar subconjuntos, ¿cómo tiene que ser? 2 elevado al número de elementos del conjunto. ¿Quién es el conjunto en este caso? A, ¿no? Sería 2 elevado a 6. ¿Cuánto es 2 a la sexta? 64. Esto significa que hay ¿cuántos subconjuntos? 64 subconjuntos. Y ahí estaría resuelto lo que corresponde al problema número 4, ¿sí? Traten de siempre recordar o analizar las condiciones, muchachos. Si nosotros no analizamos o interpretamos las condiciones, el problema se te va a complicar un poco, porque generalmente muchos nosotros solamente consideramos esto de acá y lo que está al lado izquierdo nunca lo consideramos. Date cuenta que si tú hubieses tomado los elementos de menos 3, menos 2 y menos 1, otro hubiese sido el resultado. Entonces hay que tener mucho cuidado con la condición que te están planteando. ¿Sí? Tomen eso apunte, por favor. Ya, vamos. Allá donde se indica su cardinal de 6. Ah, ya, claro. Disculpa acá. Vamos a ver aquí, disculpa aquí. Aquí sería la respuesta. El número de elementos del conjunto A, en este caso, vendría a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Disculpa. 6 sería ahí. ¿Sí? No nos indica su cardinal, significa que sería 0. Muy bien. ¿Sí? ¿Se puede cambiar? A ver, tomen ahí, por favor, su apunte. ¿Puedo cambiar, verdad? ¿Sí? Voy cambiando. A ver, vamos a ver. Vamos a ver el siguiente problema. A ver. En este problema número 5, pregunta, ¿cuántas condiciones hay? A ver. Exacto. 3 condiciones.
A ver, vamos a señalar cuáles son, mira. A ver, empezamos. Primera condición es todo esto. Esta es la primera condición. La segunda condición es esta de acá, que tienen que ser números enteros. Y la última condición es esta. Esta de acá es la última condición. Y con esta condición es la última y esa es la que te va a dar la respuesta. ¿Está bien? El problema dice lo siguiente. ¿Cuántos subconjuntos propios tiene el siguiente conjunto? Recuerden, para hallar cuántos subconjuntos propios, ¿cómo sería su fórmula? 2 elevado a ¿quién? Al número de elementos del conjunto A, menos ¿cuánto? Menos 1, ¿listo? Con esa fórmula tengo que trabajar mi problema. Pero para eso, primero tengo que saber cuántos elementos tiene el conjunto A o su cardinal. Vamos, primera condición. Empezamos, diremos menos 7 menor que 4x más 1 menor a 21. ¿Sí? Listo. A ver, primera operación. Tenemos que dejar a x solo, ¿cierto? Este 1, ¿qué operación está realizando? Sumando. ¿Cómo debe pasar a ambos lados? Restando. A ver, voy a señalar y trabajamos directo, mira. Pasa para este lado izquierdo y pasa para este lado derecho, restando. ¿Sí? Ahí está. Pregunta. ¿Cuánto es menos 7 con menos 1? Menos 8. Recuerda, este menos 1 está restando, quedaría menos 7 menos 1, ¿cierto? Menos 7 menos 1, ¿cuánto saldría? Menos 8. Ahí está. Queda 4x menos 1 pasa al otro lado restando. ¿Cuánto quedaría? 20. ¿Sí? Listo. Ahora el 4 pasa al lado izquierdo y derecho. ¿Con qué operación? Con la división. Ahí está. Pasa dividiendo ambos. ¿Está bien? Pasa dividiendo. ¿Cuánto es menos 4? Disculpa, menos 8 entre 4. 2 positivo o negativo. Negativo. Listo. 20 entre 4. 5 solamente. 5 solamente. 5. ¿Quién quedaría acá? X. Listo. ¿Cuáles serían los valores de X? Menos 1, 0, 1, 2, 3 y 4. Listo. Ahí está, 4. Ya tenemos la primera condición. ¿Qué dice la segunda condición? La segunda condición dice que esos X que se han encontrado aquí tienen que pertenecer a los enteros. Pregunta, ¿son enteros? Sí, sigue siendo entero. Entonces los valores de X finalmente serían ¿cuántos? Seguirían siendo menos 1, 0, 1, 2, 3 y 4. Listo, ya tengo ahí la segunda condición. ¿Cuál es la tercera condición? Que esos X que has encontrado, ¿a qué los tengo que elevar ahora? Al cuadrado, ¿cierto? Tengo que elevar al cuadrado. Entonces, al hacer esto, ¿cuáles serían los nuevos valores de X? A ver, empezamos. Menos 1 al cuadrado, 1. A ver, vamos a ver, vamos a poner cada uno, a ver, para que lo puedas entender. Mira, a ver, sería acá. Primer valor, menos 1 al cuadrado. Luego sigue 0 al cuadrado. Luego sigue 1 al cuadrado. Luego sigue 2 al cuadrado. 3 al cuadrado y por último 4 al cuadrado. Listo. ¿Cuánto es menos 1 al cuadrado? 1 positivo. 0 al cuadrado es 0, 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4, 3 al cuadrado es 9 y 4 al cuadrado 16. Listo. Estos son los nuevos, estos serían todos los valores de x al cuadrado. Listo. Con esto vamos a encontrar el conjunto A. El conjunto, a ver, ¿quiénes serían sus elementos? Todos estos resultados, ¿cierto? Pero yo me doy cuenta que en los resultados, el 1 de arriba del inicio y el 1 de abajo son los mismos. Entonces, ¿cuántas veces tengo que escribirlo? Una sola vez. Pues sería, empezaríamos teniendo los elementos 0, 1, 4, 9 y 16. Listo. Ya tengo el conjunto A. Los valores del conjunto A serían 0, 1, 4, 9 y 16. Quiero hallar cuántos subconjuntos propios hay. Entonces digo, de esto, número de elementos del conjunto A, ¿cuántos serían? 1, 2, 3, 4, 5. Listo, ahí está. Ahora sí, con esto voy a dar mi respuesta. Me piden hallar subconjuntos propios, sería el número de elementos del conjunto A menos 1. Sería en este caso 2 a la quinta menos 1. ¿Cuánto es 2 a la quinta? 32. 32 menos 1, 31. Listo. Significa que hay 31 subconjuntos
propios. Y ahí estaría resuelto el problema. ¿Sí? Este vendría a ser, se puede ver extenso, profesor, ¿lo puedo trabajar de forma más directa? Claro, porque tú tienes acá, ¿son enteros? Sí, ya me puedo saltear el proceso, segunda condición. Pero tienes que tener cuidado con la tercera, porque te dice x al cuadrado. Y recuerden ahí los criterios de las potencias cuando la base es negativa. ¿Está bien? Tengan mucho cuidado, jóvenes. Y ahí estaría resuelto este problema. Sí, ¿puede cambiar? Sí. Listo. Vamos a ver. Listo, muchachos. A ver. Vamos a tomar un tiempo de 20 minutos. A ver, para resolver estos problemas que están en la misma ficha, que serían estos, ¿sí? A ver. Vamos resolviendo. Me van indicando su respuesta para acercarme a ver, a revisar, ¿ya? Vamos a ver. Atento, por favor, para una pequeña asistencia. ¿Ya? A ver, voy a cambiar. Achuya, Anaculín, Barcena, Barrientos, Basurco, Bautista, Borges, Cáceres, Cáceres, Anaiguamá, Cáceres, Anaiguamá. Listo. Hizo que no iba a problema adicionales. ¿Quién? Daniel Cáceres. Ah, Cáceres, bueno, ya, listo, voy a conseguir acá. Cáceres Mayaute, Calvo, Limay, Calvo, listo. Castillo Morales, Castillo, Castillo Morales, Presente, profe. ah, muy bien. Castillo Tazaico, Canque, De la Cruz, De la Cruz, bien, Espinosa Loaiza, Espinosa Romero, Flores Alcántara, Flores Equipa, García, muy bien, Edu, García Guillén, González Melgar, Profesor, inclusive estudió por el que personal. ya, listo. Gutiérrez, Fran Gutiérrez, Juan María Aragonés, Juan María Aragonés, ah, ya. Guaita Montoya, Janco, Presente, presente, profesor. ya, Legua, Yactarima, Presente, Legua Brea, profe. Profesor, presente. ¿Qué vas a hacer? Yactarima, Presente, profe. ya. Legua Roberto Fabián, Legua Roberto Sebastián, Yair Romero, Presente. Luque, Pajuelo, Pajuelo, Pineda, Profesor, Ramírez, Lengua Sebastián, Presente, presente. profesor. Pineda, Presente. Pineda, Presente, profesor. Profesor, Jimena. A ver, un momento, termino y ahí hacemos, a ver, recuento. va. Ramírez Rojas, Ramírez Saldaña, Ramírez Saldaña. Ramos, Ramos Tuanama, Salas Arias, Sonco, Zulca, Presente. ya. Tito Ledesma,
sería
A ver, vamos a el problema 1, ¿ya? Vamos a ver. Miren, el problema 1. Decimos, por ser conjuntos unitarios, por ser, es decir, los conjuntos A y B son unitarios, ¿qué significa? Que A más B, ¿con quién tiene que ser igual? Con 12, por ser conjuntos unitarios, simplemente debe haber un solo conjunto. A menos B, ¿con quién tiene que ser igual? Con 4, ¿no? ¿Sí? Entonces diremos aquí, bajo esa condición, armaremos nuestro problema. Diremos, A menos B tiene que ser igual a 4 y A más B tiene que ser igual a 12. ¿Sí? Listo, tenemos ahí. A ver, la pregunta viene a ser acá. Búscame dos números que restados te den 4 y esos mismos números sumados te den 12. 8 y 4, ¿no? 8 más 4, 12. Y 8 menos 4, 4. Podemos encontrarlo de esa manera. Ya se acabó. Ahora, ¿cuál es la otra manera si en caso no utilizamos esto? A ver, vamos a sumar. Voy a sumar miembro a miembro. Diremos acá. A más A, 2A. B negativo y B positivo, se van. ¿Cuánto es el valor de 12 más 4? 16. ¿Cuál es el valor de A entonces? 8. Si A vale 8, B valor, ¿qué valor tiene que ser B? 4. Listo, ya está el valor de A y el valor de B. ¿Qué te pide el problema? A cuadrado más B cuadrado. Pues digamos acá respuesta. Acá respuesta, me piden hallar el valor de A cuadrado más B cuadrado. El valor de A vendría a ser 8 al cuadrado, el valor de B sería 4 al cuadrado. Sería 64 más 16, que es igual a ¿cuánto? A 80. Y ahí estaría resuelto el problema número 1. ¿Sí? Ahí te resuelve el problema número 1. De esa manera, si han llegado a la interpretación, ya tienen ahí el modo de cómo se puede resolver. O también, como les dije a ustedes, búsquenme dos números que sumados te den 12 y restados te den 4, 8 y 4. Y encontramos los dos valores. Esta forma también es válida. A ver, en el siguiente. Te dice que son conjuntos iguales, ¿no? ¿Cierto? A ver, este 20, ¿con quién lo tendría que igualar? ¿Con 29 o con b a la quinta menos 4a? Listo, esa es tu igualdad. Y este a al cubo más 2, ¿con quién se tiene que igualar? Listo, con eso empezamos. A ver, problema 2. Diremos, a al cubo más 2 es igual a 29. Ahí está, ¿cierto? 2 está sumando, ¿cómo pasa al otro lado? Restando, diremos, a al cubo es igual a 27. Ahora, jóvenes, acá dice al cubo, no vayas a pasar a dividir, ¿ah? Algunos cometen ese error que dice, tengo que pasar dividiendo. ¿Cuál es el opuesto de la potenciación? Raíz. Entonces acá sería A es igual a ¿qué? ¿Raíz qué? Raíz cúbica de ¿cuánto? Listo. ¿Cuánto es raíz cúbica de 27? 3. Ya tenemos el valor de A. Con ese valor de A vamos a encontrar el valor de B. Dice acá, B a la quinta, ahí está, mira, B a la quinta menos 4A, donde A vale 3, va a ser igual a ¿quién? A 20. Listo, ahí lo tenemos. Sería acá, B a la quinta va a ser igual, 3 por 4, 12. Pasa al otro lado sumando, sería 32. Está como potencia 5, ¿cómo pasaría al otro lado? Raíz quinta, exacto, 2 de 32, que en este caso vendría a ser 2. Listo. ¿Qué me piden a mí hallar?
el doble de A más el triple de B. Respuesta. Respuesta. El doble de A por 3 más el triple de B por 2. Esto vendría a ser finalmente 2. Listo. Y ahí estaría resuelto el problema número 2. Sí, ese sería el resultado del problema número 2, muchachos. Problema 3, ¿alguien? Esto de acá es tu primera condición, y ya lo resolviste. ¿Qué es esto? Ya lo resolviste. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ahí vamos a ver. 5, 5, 6, 7, 8, 9. 5 terminados. ¿Alguien más del problema 5? A ver, el 3, disculpen, el 3. Más, 3. Puedo borrar, ¿verdad? Sí. Vamos. Y aquí, con este problema, vamos a eliminar. Vamos a ver. Ya, a ver, muchachos. Vamos a ver acá. Por ejemplo, miren, a ver, este problema lo podemos trabajar directo. A ver, ¿cómo se trabaja directo? Primero hay que reconocer las condiciones. A ver, primero, segundo y tercero. ¿Está bien? A ver, diremos. Primera condición, interpretar eso. Que el 5 tiene que ser menor o igual a x y x tiene que ser menor o igual a 10. Entonces diremos aquí. ¿Cuáles serían los valores de x? Desde 5, 6, 7, 8 y 9. Listo. Pregunto yo, ¿son naturales? Sí, entonces vuelvo a reafirmar, sigue siendo mi misma respuesta. Vamos a la última condición. ¿Qué dice que tiene que ser esos x? ¿Sumados más cuánto? Más 3. A ver, entonces el conjunto A estaría formado 5 más 3, 8, 6 más 3, 9, 6 más 3, 9, 7 más 3, 10, 8 más 3, 11 y 9 más 3, 12. Listo, ya tengo los elementos del conjunto A. Pregunta, ¿qué me piden hallar? El cardinal. Le diremos acá, número de elementos del conjunto A vendría a ser 5. Y ahí estaría terminado el problema antes mencionado, ¿sí? Sí, hasta ahí dudas, se puede trabajar de esa manera de forma directa, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Se puede trabajar de forma directa, no es muy complicado, solamente traten de ver si lo pueden trabajar de forma directa. Muy bien, muchachos. ¿Cuánto? 4, ¿Ya tiene tu resultado? 64. No, son 2 a la cuarta. A ver, vamos a ver acá. Y aquí sí terminamos de ver. Vamos a ver acá. Miren. A ver, vamos a ver. 2 a la cuarta. A ver, 16, exacto. A ver, vamos a ver acá. Primero,
Resolvemos esta condición, ¿no? Sí, primero hay que resolver esta condición. A ver, dice acá. Menos 9, menor a 2x menos 1, menor a 11. Ya, tenemos ahí, ya ver. Pregunta, este 1, ¿cómo pasa a ambos lados? Sumando, ¿no? Menos 9 más 1, ahí está, mira. 2x, 11 más 1. Acá quedaría menos 8. Ahí está, menos 8. Este 2 está multiplicando, ¿cómo viene? Dividiendo. 11 más 1, 12. Ese 2 viene dividiendo. Quedando x acá. ¿Cuánto sería acá? Menos 4 hasta 3. Ahí está. Significa que x estaría desde menos 4 a 3. ¿Cuáles son los valores? ¿Cuáles son esos valores de x? Desde menos 4 a 3. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. ¿Cierto? Listo. Pregunto. Ya resuelve la primera condición. ¿Cuál es la segunda condición? Que tienen que ser enteros. ¿Son enteros? Sí, ¿no? ¿Es cierto? ¿Son enteros? ¿Todos son enteros? A ver, vamos, tranquilo. Ah, ya, disculpa, acá 6. Pues aquí. Vamos a ver. 3, 4 y 5. ¿Sí? 2, 3, 4 y 5. Vamos a ver. A ver, tenemos ahí, ¿ya? Pregunto, ¿esos valores son números enteros? Todos sí son enteros. Listo, entonces no va a cambiar en nada tu resultado que está planteado ahí. Ahora, ¿cuál es la última condición? Que tienen que estar elevado al cuadrado. La segunda condición es esta. Que estos x tienen que estar elevado al cuadrado. Listo. Al elevado al cuadrado, a ver, vamos a ver el conjunto A. Elementos. ¿Cuánto es menos 3 al cuadrado? 9 positivo. ¿Cuánto es menos 2 al cuadrado? 4. ¿Cuánto es menos 1 al cuadrado? 1. ¿Cuánto es 0 al cuadrado? 0. ¿Cuánto es 1 al cuadrado? 1. Ya está escrito acá. ¿Cuánto es 2 al cuadrado? 4. Ya está escrito acá. ¿Cuánto es 3 al cuadrado? 9. Ya está escrito acá. ¿Cuánto es 4 al cuadrado? 16. ¿Cuánto es 5 al cuadrado? 25. Listo. Ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vendría a ser el último acá. Acá dice su conjunto, ¿no? Sería esto. Sus conjuntos, 2 elevado al número de elementos del conjunto A. 2 elevado al número de elementos como así está en 64. Vamos a ver acá, sería 2 a la sexta es igual a 64. Y ahí estaría. ¿La 5 cuánto sale? ¿Cuánto? ¿La 5 cuánto sale? 63, 64 menos 1 también. Pero dice el cubo, ¿ah? Tengan cuidado ahí con el cubo. Ya, a ver, vamos a ver. Ya, ya, Basurco. Basurco y aquí me del ¿no? A ver, vamos a ver. ¿Son profes? Sí, vamos a ver. ¿Te pides? Sí. Aquí bien. Pueden esos apuntes, por favor. Listo, muy bien, perfecto. Con esto estamos dando por culminado, o vamos a ver aquí la última parte. ¿Se puede cambiar? ¿Sí? A ver, voy cambiando, a ver, para hacer la última parte. A ver, muchachos. Tenemos aquí, y vamos a recordar lo último que hemos trabajado en esta parte para hacer nuestro cierre. Tenemos a ver, recuerden, ¿qué es un conjunto y de qué forma se determina? Un conjunto que era una forma de agrupar algún elemento en común. ¿Y cómo se determinan los conjuntos? Había dos métodos. Uno es por comprensión y el otro por extensión. Recuerden, comprensión y extensión. ¿Cuál es la diferencia entre ellos dos? En que en extensión tú puedes observar los elementos. En cambio, en comprensión, tú vas a mencionar que siempre mencionas sus cualidades en común. ¿Me dejo entender? Números pares, números impares, menores o mayores. ¿Cuál vendría a ser los tipos de conjuntos que hemos visto? A ver, ¿cuáles son los tipos de conjuntos que hemos visto? Finitos, infinitos, unitario, vacío, exacto, el nulo también vacío o nulo, el conjunto universal, iguales o disjuntos, y el conjunto potencia. ¿Cómo se puede utilizar el cardinal, la cardinal de un conjunto en una situación de la vida cotidiana? ¿Qué era el cardinal de un conjunto? Número de elementos. Todos ustedes son un conjunto. Pregunto, ¿cuál sería el cardinal?
la cantidad. ¿Me dejo entender? El cardinal, por ejemplo, del aula del día de hoy tenemos ahí 5, por acá tenemos 5 más 10, 14, por acá tenemos 5 más 19 y 5 más 24. Significa que el cardinal de este salón, ¿cuánto vendría a ser? 29. Recuerden, el cardinal viene a ser los números elementos del conjunto mencionado. Lo puedo utilizar solamente de una manera sencilla. La palabra cardinal, muchos libros lo utilizan como algunos libros no lo utilizan. La palabra más común es número de elementos. Número de elementos del conjunto A, número de elementos del conjunto B, número de elementos del salón de ingeniería, número de elementos del salón puede ser de negocios internacionales, de esa manera. Entonces recuerden, número de elementos o cardinal vienen a ser sinónimos y vienen a ser cuántos elementos hay en un conjunto, ¿sí? Muy bien, muchachos, con esto estamos dando por final la sesión, la estaremos viendo en la próxima sesión, ¿sí? Que tengan un buen día.